Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy arrancando otra edición de Pasión Estudio. Hola Freddy, hola mi querido J. Velázquez, 10, chique caramelo mentol. Dice la muchacha, no podemos decir la marca, ojo. Aunque existe todavía esa. Sí, ¿verdad? Sí, existe, siempre. Claro. Hola, mi querido Franco da Rosa. ¿Cómo te va, papá? Marco Morel, ¿cómo te va? Bien. Tenemos que hablar un poco de todo, aparte de lo que es fútbol local. Quiero hablar un poquito de lo que está sucediendo en el Brighton. Hay muchas He visto cosas para un hablar. posteo muy Sí. interesante. Sí, tenemos que muy... hablar de... Porque vos decís, los perros dicen, no, pero Hustler no le quiere a los sudamericanos, no le gusta jugar con futbolistas de Pasa algo Sudamérica. ahí. Y parece que es real. Ah, Parece que es real, porque hicimos la investigación y casi todos salieron del Brighton. Sí. Y vamos a hablar también de eso en breve. perfecto. Señor José Barrios Salcedo, ¿cómo te va? Hola Marquitos, hola Robert, hola Franco. Bien, excelente. Bueno, jueves. Realmente hoy tenemos Tigo Sport a la noche. 21 horas, perdón. 21 horas lo voy a empezar. Perdón. Bueno, 21 horas para la gente que no sabe. Hoy tenemos Tigo Sport, ya que bueno, el martes no tuvimos porque jugaba la selección. Paraguay. Sí. Jugaba la selección. Por fin la Buracosque, dice Marcelito. Y tengo info. ¡Epa! ¡Eso! Por fin va a valer que trabaja en Olimpia, carajo. Info de adentro del decano, señoras y señores, con Coque Vita adelante. Hay info de los avances de obra del estadio. Ah, hay info. Sí. Porque el hincha olimpista siempre está ansioso y esperando. Claro, el hincha olimpista siempre quiere saber. Y no solamente el hincha olimpista, ¿eh? Hay mucha gente que quiere saber. Sí. Y Señor, que ¿sí? Mañana vamos a ver si se puede estar por el estadio y vamos a hacer lo mismo que hicimos la última vez. Sería espectacular, sería genial. Señor Robert Singer, ¿cómo te va? Muy buenos días, buenas tardes. No sé si usted ya almorzó. Yo no. Perfecto. Hay gente que sí. Yo sí. Hay gente que nos abandona ya, ¿eh? Ya hace un Hay grupito gente que- aparte. No sí. sé qué hicimos nosotros. ¿Sabes qué pasa, Marco? Pasa que llegan temprano, pues ya tienen auto. Ah, y sí. ¡Ah! Ya tiene- Y entonces ya... Saca punta. No, ¿por qué le hatean así? Che, vos sabés que me gusta el nombre de Sacapunta. va, mi auto. buena la... Oye, el Me guardia gusta. le Vamos en esa Sacapunta. ¡Epa! Vos sabés Sí, que oye, guardia me retó, boludo. estacionó enfrente a todo el mundo donde nadie podía pasar. Estacionó él. Dueño del estacionamiento. Y yo toda mi vida estacioné ahí. Y el guardia Tres días. pero no es el guardia. Tenés que poner la puerta. El guardia Tenés que poner la el- puerta, entonces todo el mundo va a decir, ¿de quién es este auto? Y yo voy a decir, mi auto. Claro. Y sacar, pero, Y vos- pero Robert, vos 100 pensás veces que sacar. vos pensás que yo no calculé eso, porque el 100, guardia me dijo, claro. ¿de quién es ese auto? Claro. Mío. Sí, claro. Y te mandó a la mierda. No. Porque El guardia Robert me viene. dijo. Nosotros tenemos un guardia que es medio. Pesoca, medio así. Tiene todo chaleco antibala, boludo. así No la- sé por qué ando con chaleco antibala, el tipazo, Viene así medio Robocop, ¿verdad? ¿De quién es este auto? Dijo, mío. Le dice coqueano, él le dijo, mío. Puedes sacar acá, compañero. Bueno. Porque entra, cierra. Mala onda este guardia. Robert, ¿cómo estás? Bien. Y cómo andan las cosas por uno de los clubes grandes ya. Da la información de Coque, o sea, hablamos del estadio. Sí. Estamos hablando del estadio. ¿Cierto? No, porque lo futbolístico... Porque ahora que terminó el tema de las... Y terminó también el tema de las eliminatorias, tenemos que... Volver. Se dice todavía... Volver a la realidad. Rebobinar, pero se dice todavía dice más. todavía. Ya no se dice Rebobinar, sí. rebobinar. Un poco. Bueno, Rebobinar. Y entonces... hay Era que- de las declaraciones. porque viste que Voy a inclusive pedir fuimos injustos con lo de las eliminatorias porque no mencionamos el triunfo del partido que se jugó. Perdió, Ameliano había perdido, ¿eh? Sí. Contra Ameliano perdió contra quién? Yo no vi fútbol local. les el pido último mil partido disculpas. antes de la eliminatoria. Yo estaba en modo selección, no llegué a ver los partidos locales. A ver, te digo ahora. A ver. Ameliano, en realidad, Claro, la fecha. Trinidense. Contra Chiqui fue. Trinidense Triqui. Ameliano. ¿Cómo Sí, se sí, le sí, ese sí, partido? sí. 1-0 ganó Triqui. Ganó Triqui. 56 espectadores. 56 pagantes. Es uno de los récords. Mira ese dato. Subió Pasión Estudio. Espectacular. Pero digo no que fue un triunfo. O sea, todos los triunfos bueno. son importantes, pero por el lugar que ocupa ahora en la tabla Triqui, fue bueno. Y Ameliano que se está volviendo a reponer de vuelta con justamente el director técnico que siempre pero- apuesta por este equipo, pero es una victoria realmente muy importante. ¿Por qué? Porque Triqui se estaba afianzando en los lugares altos de lo que es la tabla de posiciones. Por otra parte, lo que dice Robert, Olimpia
mirá lo que estamos hablando. Estamos hablando del estadio, que para mí es un tema importante. Igual si estaba en buenas posiciones se iba a hablar también de eso. Pero preocupa lo de Olimpia. Preocupa lo de Olimpia. Porque, a ver, ¿qué pasó con... Bueno, ¿cuándo juega otra vez Copa Paraguay Olimpia? Bueno, el tema está así, que Sí. vos ya tenés las tres próximas fechas definidas. Sí. Olimpia te juega este fin de semana, el 19 y a finales de septiembre. Contra Tembetare. Olimpia juega, este fin de semana juega contra Nacional. Sí. Ya Arranca la segunda rueda. Arranca la segunda rueda. Después juega contra Trinidense el 19. Partidazo. El 19, que creo que es viernes 19. Sí. Es el viernes, juega Olimpia, creo que 19 horas, estadio a confirmar, todavía no sé si ya se confirmó. Pero también después tenés el partido contra Tembetare. El partido contra Tembetare se va a jugar entre el 29 más o menos. 29 de septiembre. Entonces, entre el 19 y el 29 tenés 10 días. Entonces yo creo que en ese lapso de 10 días va a haber un punto en donde, bueno, seguramente se juega miércoles, se juega martes, lo que va a ser la Copa Paraguay justamente también contra Tembetare. Ojo con esta información. Ojo con esta información, señoras y señores, que la tiene Franco da Rosa para darnos en cuanto al portero del conjunto azulgrana. Adelante, Franco. Gatito quiere salir. Gatito quiere salir de Cerro Porteño. Yo particularmente le entiendo. Porque dijo lo siguiente. Si tengo la posibilidad de salir para ganar minutos y llegar bien al Mundial, la tomaría. Eso habla también de que no es 100% su decisión porque el club es el dueño de su pase. Pero si fuese por Gatito, saldría del club a tener minutos. Le entiendo. Y más otra vez con el partido que se mandó Orlando Gil. Gatito debería buscar minutos, muchachos. Me parece lo más adecuado. Recordemos que si él quiere atajar en el Mundial, va a tener que ponerse a punto. Va a tener que tener esos minutos que hoy no tiene en Cerro Porteño. Y para mí, lo que tiene que hacer Gatito es buscar rápidamente algún tipo de acuerdo con Cerro Porteño y salir. Porque, mirá, te digo algo y te soy sincero, Martín Arias, hasta nuevo aviso, no sale. Pero Orlando Gil. Igual ningún equipo te garantiza titularidad. Ahí Eso, está. ese también, ¿sabes lo que pasa? Que ¿Cómo es eso, Robert? Que está igual cantado ningún igual. equipo, o sea, cambia. Viene Se un puede ir al equipo Botafogo y no te asegura. Viene un equipo interesado y no le puede garantizar que él va a ser el titular. Salvo que se leía el técnico. Yo te traigo para ser titular y eso pero- pasó en Cerro, pero claro, después... no podés Hubo garantizar. cambio de técnico. Claro. No podés saber qué va a pasar. El tema pues es que sí o sí está cantado que Gatito en diciembre se va a hacer. Es cantado porque Gatito si quiere estar a punto para el Mundial necesita minutos. Y yo creo que es algo que también ya Gatito habrá conversado con Alfaro. Sí o sí. O sea, todos sabemos que Alfaro es un entrenador que habla con los jugadores. Entonces sí o sí ya habrá conversado con Alfaro. Aparte en la última conferencia de prensa, Alfaro dejó en claro que la continuidad va a ser muy importante. La continuidad, los minutos, los tiempos que tengan los jugadores de aquí hasta el Mundial va a ser muy importante. Entonces, Es más, yo creo algo, Robert, y no Sí. sé si van a estar de acuerdo conmigo. Todos estos estos episodios que se dieron con Julio Enciso, Ramón que vino al Palmeiras, Tony que fue al Cremonese, Estaban Omar hablados, fue al Sunderland. Estaba hablado. Todo esto, yo creo que hay siempre una conversación. ¿Qué decís, 100%. profe? ¿Qué decís que haga, profe? Y más otra vez Y yo como era creo- Alfaro. Claro, y por eso Alfaro que tiene esa cercanía con los jugadores. Entonces yo creo que Gatito también ya sabe, ya tuvo esa conversación con el profe. Y claro que va a querer salir de Cerro Porteño. Y como lo dice Robert, puede que venga el Botafogo, puede No. que venga cualquier equipo, Quiero hacer pero un no te juego. va a garantizar la titularidad. Yo quiero hacer un juego, Marquitos. Sí. ¿En qué equipo del fútbol paraguayo Gatito hoy en día es titular? Voy a tirar los clubes. Ustedes me dicen titular, titularísimo, suplente. Mira vos. Pelea el puesto. Bueno, me gusta, dale. Gatito Fernández sería titular en Tembetare. Sí, Titular. titular indiscutido. Ameliano. y ahí también Miguel Martínez. Miguel. Para mí Miguel Martínez es buen arquero. Y en Ameliano se asentó. Mira dónde, Ha hecho mira buena dónde te tapada. tiran. General Caballero. Y No, Guillén está... Guillén está bien. Déjate de joder. Olimpia. Vos sabés que... Con Olveira vos no. sabés que si Olveira... Con Olveira al está a punto, no. Si Con Olveira vuelve no. Olveira al 100%, no. Reco. Dudo. ¿Recoleta? Bueno, ahí lo tenés a Falcón, ex arquero Ex de... Luque. Ex Luque.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo 2 de que mayo. Gatito, ahí lo tenés a dos arqueros. A Ángel Martínez y a justamente el Sí, pero ahí portero. podría, a lo mejor. Ahí podría ser, Podría yo ser. creo. Y ahora voy con lo denso. Dale. Gatito Fernández sería titular en Libertad. Y Mourinho. Ahí está Molinillo, está Martín Silva. O sea, Martín son, Silva. para mí son dos bloques. Primero, aunque no quieras, No, ahí no, históricamente Martín ahí no. Silva es mejor. Y después Rodrigo Morinillo, que tiene continuidad. Yo creo que no. Luqueño. Aguilar. Y ahí podría Ahí yo pelear. creo ¿eh? que sí. Podría pelear. Pelear. Podría Ahora, pelear en Luque. 100% no, yo te doy un 60. Nacional. Kili Roca es arquero histórico. Yo creo que en Nacional sería titular. Kili perdió también el lugar y detrás de Kili está Gerardo Gerardo Ortiz. Gerardo Gerardo Ortiz. Ortiz. Yo creo que yo creo que en Nacional sería titular. Último, Guaraní. Guaraní tiene dos arqueros que están en el... Buen momento. No, y que están esperando, Sergio y el uruguayo. Así Sí. es. Acá, por ejemplo, Tales- Infran dice en Nacional titular, en Tempetario titular, en Ameliano titular, en Libertad titular, en Guaraní titular, en Olimpia titular, sin Olveira, en Luqueño titular, 2 de mayo titular. A la pucha. Vos decís. Es arquero de selección, hermano. Obvio, Le estamos obvio. dejando mucho No. ruido. El tema es el Pero- siguiente. En Cerro vino siendo arquero de selección y perdió el puesto contra Martín Arias. Por dos acciones que para mí fueron determinantes para lo que fue que Gatito se siente al banco, que fue justamente el clásico. Pablo, Pero también Martín Arias tuvo un botequé. Ah, también. ¿Contra quién fue? En La Olla creo que fue. Parecido al de Gatito. O sea, yo creo que se exageró con Gatito. En el maltrato. ¿Cree que fue muy- Y ahí está justamente eso de es de la casa, tiene el corazón cerrita. ¡Hola! Al hincha no. En no- una no- falla y no le chupan huevo. No le importa. Entonces. Y está bien la crítica, está bien puede ser de parte del periodismo, puede ser de parte del hincha, pero me parece que el hincha exageró en el maltrato a Gatito. Pablo, pues vamos a hacer un posteo de Gatito que pide minutos. Los dos equipos en cuál le ves titular. Y podemos cambiar la camiseta con Gemini. Ahí está, para organizar. Espectacular, espectacular. Guaraní dudo y con Sergio nunca. Dice, pueden regalar el intento de barba de la cabra Dam. Dice, epa, le vieron a la cabra Dam. Guaraní también tiene a un Marino Arzamendia. Dice, Sí, Marino... Aparte están los otros dos que... Y en Olimpia Son los es muy loco también, ya que hablamos del arco. Yo sé que batió el récord de los 5 arqueros. Sí. Pero es como que en Olimpia una la cagá y chau. Una la cagá y chau. Vos, Sobre todo este- con los que son de la casa. Sí. No, el puesto Sobre de todo arquero con en los que Olimpia son no de la está casa. asegurado. No está asegurado. Solamente si Olveira está fijo, o sea, si Olveira está recuperado, no hay Es duda. titular. Yo te Olveira. digo algo, para mí, hoy en día, entre todos los arqueros, el titular es Infran. No, pero porque no está Olveira. obvio. Pero si está Olveira, Y yo necesito un Olveira al 100%. porque tampoco Epa. te va a generar, no te va a dar Yo- confianza si Si Olveira a mí- vuelve. Si a porque mí como me da volvió un Olveira y al bueno. 50% no, y bueno, no me pero sirve. no te dan un Olveira al 50%. Siempre- Ustedes le hacen jugar al 50%. siempre Por lo eso, traen O sea, antes de su recuperación. que él no esté al 100% es culpa de Olimpia. Ujú. Porque Olimpia lo apura. Y culpa... Por eso siempre digo, 33% cuerpo médico, 33% cuerpo técnico, 33% del arquero. Y a pesar de que son partes iguales, ese 33% del jugador es fundamental. Porque si el arquero o el jugador de cualquier puesto dice, no, yo no estoy en condiciones, no voy a entrar justamente, como dice Coca aquí, hasta que esté completamente curado, hasta que yo me sienta bien. Pero el jugador normalmente quiere jugar o no quiere decir que no quiere jugar, Claro. para que después no se diga, no, él no quiso jugar. Entonces está en una situación así difícil, por lo general acepta jugar, inclusive infiltrado. Entonces hay una responsabilidad del jugador en esos regresos antes de tiempo. Y acá tira Abel Gonza. Y yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo porque dice Insfran es más gol que Versa. Insfran tuvo un mal partido.
en la derrota que tuvo justamente ante 2 de mayo. Pero tampoco es para crucificarlo, creo yo. todo Es Olimpia más, jugó mal. Hoy en día, por un partido ya te crucifican. eso es lo que yo quiero entender. Y Menos a ver Hugo, ¿verdad? Es que Olimpia está No, mal. no, espera. Yo sé lo de Verhugo, pero pierde 2 partidos y va a ver. Yo no digo que todo el hincha le invita porque el respeto que tiene. Yo te digo algo, Verhugo para mí va a caer más en la dirigencia que en tiene Everhugo la Verhugo. culpa. Ahí tenés razón. Pero yo no coincido. Yo no coincido que sea gol, porque, mira, todas las tapadas que tuvo justamente Facundo Infram. Para mí, los 3 goles él mató, dice. Pero sí. Ahí ligó de paso ligó Junior Barreto. Ahí está. Yo no quiero que se vaya Junior Barreto. De club nomás, dice. Sí, ligó Pero, Junior Robert, Pero Barreto. espera, el primer gol de 2 de mayo es por un penal causado por quién. No, Por ahí, Infram. ahí. Pero el error viene de Hugo Quintana. El error viene de los de tres. lateral. El lateral. De los Viene de tres, Morales, los de tres, Quintana bro. y Sí. bueno, y Frank no pudo controlar ya directamente. Pero igual se equivoca el arquero. Estuvo todo mal en la jugada. Todo. Todo mal. Ahí se desalinearon los astros. El segundo todo, gol. Todo estuvo mal. El segundo gol es mano de Quintana en la media luna. Barrera, que no sé. que no debería, no Que debería la haber sido barrera- mano cobrada. La barrera debería Que haber no debería haber armado sido Infran. mano cobrada. Porque hay una jugada en un mundial. En un mundial hay una jugada, salvo que otra vez hayan cambiado, en la que Rojo cabecea, le pegan la mano, era penal, y dicen no, porque él se cabecea y bueno, van dibujando siempre la jugada, porque ahí cabecea Quintana, la pelota le pegan el brazo y le cobran Y le después, cobran mano. el Y ahí tercer ese golazo. tiro libre a mí me da la sensación de que reacciona un poco tarde, quizás porque ahí hubo mucha inteligencia y hubo muy buena pegada de parte Jugó bien 2 de del mayo, jugador entonces. El tercer del gol 2 es de una mayo. jugada increíble de 2 de mayo. Una El jugada tercer gol muy fue un buena. golazo. El tercer ¿Qué? gol fue un golazo. Marco, cena sincero, vos y todo atajabas ese tiro libre hasta poner mejor la barrera, dice. Yo no, No, digo la barrera que estaba es- bien puesta. Claro. Solo que saltó, como suelen saltar, y él... Y faltaba el uno ahí abajo. ¿Quién fue? Pues no me acuerdo, y siempre digo el jugador. ¿Quién fue el que marcó el gol de tiro libre? Creo que... No, me ya, acuerdo ya. el apellido. Acosta. Pero él, Acosta. Acosta, bueno. Él fue inteligente. La barrera estaba bien puesta y la barrera saltó como suelen saltar y Acosta la toca por abajo. Y ahí me parece que hay una reacción ligeramente Vos sabés que tardía yo de- siento con Olimpia. Facundo. ¿Viste que ligó Junior Barreto recién? Sí. Siento que Olimpia no mide bien los tiempos de los jugadores. Igual muy difícil medir los tiempos, pero Muy difícil ahora. Junior Barreto, por ejemplo, en algún momento tuvo una oferta de $2 millones de Vélez Sarsfield. Y Olimpia le había pagado 1 millón. Y habían rechazado. Subí por la Fer- idea, Cookie. Subí por la temperatura. Please. 2 palos ofrecieron por Junior Barreto y Olimpia no lo vendió. Y ahora su precio bajó en picada. Es que es Lo muy mismo loco con lo de Fernando Junior ¿Quién Cardoso. ofreció 2 palos por...? Vélez Sarsfield. Luis Zárate. Vélez Sarsfield. 1.200.000 de... 1.200.000 ofrecieron por Luis Zárate. Y Sí. pim pum bang, chao. Y se fue libre a Independiente del Valle y juega. O sea, Pero Zárate no era... no era tampoco un Varesi. jugadorazo. No. tampoco, pero... Pero para mí era mejor que Junior Barreto. El mejor Junior Barreto y el que lo mantuvo en Olimpia fue el campeonato con Palermo. Es que Olimpia el que lo tiene hizo ahora... con Capazo. Olimpia, para mí, tiene ahora a alguien mejor que Junior Barreto, que es Vargas. Vargas, Alfonso, hay muchos jugadores ahí abajo. Che, se acerca el Balón de Oro, muchachos. Perdón que haga un cambio drástico. Pasamos Sí. del fútbol local al Balón de Oro. Pero se acerca el Balón de Oro. Y en la mesa de pasión tiene integrantes que me van a decir, para ellos, ¿quién será el Balón de Oro? ¿A quién le van a otorgar el premio más importante en lo individual para cada profesional en el deporte futbolístico? Yo creo que Ujú. se comienza mal con una lista tan extensa. O sea, ahí hay jugadores que no pueden estar ni siquiera, no pueden estar en una lista. Sí, ¿no? No pueden estar en una lista. Hay gente O sea, que le el vota, Balón de Oro tiene que ser una lista de 10, pero 10 ya es mucho. Hoy puede haber 10 porque ya no están Messi y Cristiano. Entonces, puede haber 10.
porque hasta hace poco era quien el tercero, a ver quién era el tercero. Pues Se sabía ya. que era o uno o el otro. Y entonces para completar ahí una terna se veía. Pero hoy está... Minado, repleto. Hoy hay pocos. No puede haber 30 tipos que ganen el Balón de Oro. O sea, hoy nos quedamos en ¿quién? En Mbappé, Haaland, Dembélé. Lamine, Dembélé, Rafinha. Rafinha. pero, Vitinha. pero en un Doué y nivel, todo está. en un nivel ahí en el que hoy sí se admite el debate, digamos, ¿verdad? Porque hoy es absolutamente subjetivo. ¿Por qué le elegí a Mbappé? ¿Por qué le elegí a Lamine? ¿Por qué le elegí a Rafinha? ¿Por qué le elegí a Rodrigo? O sea, hoy cada uno podrá tener su razón, pero hay nombres ahí ya para abajo que me obvio, parece hay. que le sacan hasta, no sé si seriedad, pero le bajan la categoría. ¿Quiénes, por ejemplo, para vos Al son Balón esos de Oro. nombres, Ror? ¿Quiénes por ahí son esos nombres para vos, Ror? Y ni siquiera te Joker sabría decir. es, un Está Joker es. Mingongo, Pongón, Bichichongo. ¿Qué sé yo? Tipo ¿en dónde juega? No, pero de verdad. O sea, estamos hablando del Balón de Oro. O sea, nada más y nada menos. Para mí el que va a ganar va a ser Dembélé. Para mí Dembélé gana el Balón de Oro. Yo creo que Palmer va a estar ahí peleando nomás también, Lamine también. Lamil. Lamine. Nunca me sale Yamil, me sale. Yamil Jambay. O sea, para mí el que va a ser el Balón de Oro va a ser Dembélé. Mi querido Para mí Franco. hoy el mejor jugador es el del Barcelona. Lamin Yamal. Es Yamal. ¿Quieres que Para te mí- diga la lista completa de errores? Vamos a decir, para que vean todos los jugadores que hay. Sí. Messi debe ganar, dice. Está, por ejemplo, Bellingham, Dembélé, Donnarumma, Doué, Dumfries, Guirassy, Gyökeres, Ahí, por Haaland. ejemplo, ya tiraste tres que da igual. Yo quiero ver, pero pues y siempre reconozco, ignorancia mía, pero digo nomás para el Balón de Oro. Tenés que hacer algo que vos decís, che, ¿viste lo que hizo Gyökeres? Vaya vos, Gyökeres. ¿Viste lo que hizo Rakingan? Vaya vos. Y Gyökeres metió muchos goles en la liga portuguesa. Pero Gyökeres salió el segundo, creo que Uno de los mayores goleadores del mundo. es A lo mejor el no mayor ma- goleador a del la- mundo actualmente porque él marcó muchos goles en la liga. Ahí está, 60 goles en la liga de Portugal. Y sí, pero por ¿qué eso pasa? pero que a nivel El que fue- a nivel mundial, no, tenés yo digo, razón. Nosotros estamos acá. ¿Cuántas veces nosotros hablamos, che? ¿Viste lo que hizo Gyökeres? Ponerle que no, ¿Viste? ¿Cuánto? ponerle que no Por Gyökeres, eso te pero digo, entonces, Guirassy, sí. ¿qué entra? Dumfries. ¿Qué No, entra? Llegó a una... Que entra. De la Y final. por eso te digo, por eso te hablo de la abanico Claro. y de la subjetividad Y hay que McAllister, por de ejemplo. cada uno. McAllister. Y no puede estar No, McAllister. ahí no puede estar Macalister, boludo. No puede estar Bellingham, que es un jugadorazo. Que no jugó bien esta temporada. McTominay, por ejemplo, en Napoli hizo una temporada, pero no, a nivel mundial no es relevante. No. Nuno Méndez, que bueno, llegó a la final y con Portugal ganó también la Copa. ¿Cómo se llama la Copa? Ganó Nations. la Nations League Nations ganó. No Y conozco. ahí nueva, dice, pues, sí me Está entero. bien. Cristiano, no pasa nada. Cristiano no entra ni en el top 3 de la historia, dice Michael Abel Gonza. Olise, Cole Palmer, Pedri, Rafinha, Declan Rice. ¿Qué opinión tenés, Marco? ¿Eh? Lo que dice Abel Gonza. Me reservo a hablar con pelotudos. ¿Eh? Mira, hágame un edit, chat. ¿Qué hago? ¿Qué es lo ¿Qué? ¿Qué querés? A ver, hágame un edit, carajo. Que sea ¿Qué fácil. querés? Ahí ya. Hace relativo, hace espacio. Dale. Hagan un edit. No, hace como que está corriendo. Hagan un edit. Dale. Excelente. Dice que nos lleguen a la ceremonia en un sacapuntas. Rafinha, dice el chat. Es que es muy loco Él- que Rafinha, por ejemplo, o sea, que No, Lamine Rafinha Yamal tiene que estar. tiene más Rafinha fuerza. va a estar, sí o sí. ¿Por qué? Porque el Barcelona quiere que tenga más fuerza y Y sí. quieren que el jugador Marketing. más Obvio. claro. Marketing. Ay, mosquito, bro. Teta, hoy. no, Sí, hace rato estoy ahí. Che, parana. Hace rato que. No. Es más, ya picó. No. Hay que ver si él. Mira, no, el potente y después no. Sí. Che, espera un ratito. Va. Psst, che, pará, pues. Ahí está la miña mal. Le pegué. No, ahí no está. Yo le pegué. En serio.
No, casi maté la tele. Bueno, Sí. continuemos. Dice, para mí, Pedri fue más relevante que Yamal en su club y selección. Sí, puede ser, dice. puede ser. Por eso te digo. Pedri ya es un jugadorazo. se abrió el tema Sí. y entran, para mí sería Yamal, pero recuerden también que parecía que iba a ser Vinicius cuando le dan a Rodrigo. ¿Te acordás? Cuando le dan a Rodrigo. Entonces, a lo mejor nomás la acostumbramos con estos dos monstruos. Y la discusión era solamente Cristiano, no, pero esta vez Cristiano hizo más, no, pero Messi ganó esto, no, pero Cristiano. Y eran ellos dos. Ahora no. La vara estaba muy alta. Ahora Es que no. sí, ahora La más alta ya de la se historia. abre. La más alta de la historia, En o sea, serio. Este es un avión. Abrina la puerta, te viene una- con todo, será. Una materia le falta para Murciélago. No, está como... No, pero ponena Le pego. No, abrí la puerta. No, bien. No, llega el man, abrí la puerta. Le va a pegar, Roina. Abrí la puerta. Chao. Pará, pues. Coque, está feo el tiempo, mete tu auto que no le lleve el viento. Dice, el mosquito de Dembélé es ese. Déjalo, Exacto, vino a presentarse acá. Dice, no le pegues a Robert, por Vos sabés favor. que... Sí, yo me estoy esquivando acá. Sí. No, te voy a pegar. Vos sabés que tranquilo. Dembélé es un gran jugador y Luis Enrique le sacó... El mayor jugo. Le sacó un alto porcentaje de rendimiento, pero no es un jugador con el que yo, por ejemplo, sepa que voy a contar con él. De repente hay partidos donde No está. Dembélé te dice... Pero cambió mucho. Por Cambió eso, mucho. Antes Luis Enrique sí le sacó el juego. le cambió... Al PSG le cambió de Luis Pero- Enrique después de la salida de Sí. Mbappé. Sí, Porque Mbappé hacía que todos jueguen para mí, era. Y ahora este PSG demostró estar completo para todo. Es más, Luis Enrique ha hecho que este equipo por fin gane una Champions. O sea, nada más y nada menos. Y después está, de años. Y está también Donnarumma, por ejemplo, no sé si otro arquero. Yo soy de la idea que los arqueros tienen que tener su propio premio. Sí. Elegir directamente al mejor, porque el arquero es diferente. A lo mejor usted me dice, pero es un jugador también correcto. Pero es el diferente Para mí se tiene que en el equipo. se tiene Juega con que las medir, manos. se tiene que medir con tiene- otra vara. tiene- claro. O sea, para mí es otro premio directamente. Se elige al mejor arquero. O sea, el guante de oro, el arco de oro, lo que sea. Pero se elige al mejor arquero y a partir de ahí sí entran los jugadores. Así mismo, bueno muchachos, 0986-152180, yo espero sus audios. Marcos, ¿qué tal la competencia de los jugadores de Olimpia ayer? Buena final metimos Teutopio. Si Luis Enrique estaba en la época Messi, Ney y Mbappé, dicen que se venía una Champions así. No. No. Pero ya estuvo. ¿En qué época estuvo Luis Enrique? Él ya no lió ese... No sé si... Luis- el tema es que... ¿Y con quién estuvo Ponele Luis Enrique en el Barcelona? Perdón, en el porque a mí Barça. se me cruzan, claro. En el Barça sí. Es más, Luis Enrique salió campeón Él de la estuvo, Champions. él estuvo. Sí. No, pero a lo que voy nada más es que en ese PSG estaba Neymar, Mbappé, Messi. Messi yo no voy a hablar al respecto porque después me van a decir que yo le quiero pegar a Messi. Voy a Le quiere hablar pegar a Messi. de Le quiere Neymar pegar a Messi. y de Mbappé, que los dos son personas egocéntricas. Que Claro, quieren- Di María también. Di María pasó... Di María es egocéntrico. Para mí no es tan egocéntrico. Di No, María. no digo No, Di Di María, María no es él egocéntrico. dijo No, que está- de lo que estaba Neymar, Sí. Messi, Di María, Mbappé y Di María. Verratti, Imagínate. todos ellos estaban. Y es difícil, y es más, lo dijo justamente Luis Enrique en una entrevista, que si seguía... Yo no le pegué a Messi, muchachos, justamente me abstuve a decir algo de Messi. Pero cuando hay egos, es difícil armar un equipo. Es Pero- difícil. Y aparte, Marcos, aparte de los egos, hay una cuestión que es importante y sobre todo es importante para cierto tipo de jugadores, y Messi está en ese, se nota que está en eso. Y es que Messi nunca se sintió bien, se sintió cómodo en el PSG. No. Él no se sintió querido. Es más, le silbaban.